Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir sorprende al mundo del espectáculo confirmando lo que muchos sospechaban: sí, todavía amo a Afra. Una confesión que desató un verdadero terremoto en el mundo de la farándula turca y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Afra Zaraoğlu, siempre tan elegante y reservada, se mantuvo en silencio al principio, lo que aumentó aún más la expectación entre sus seguidores. Todo comenzó cuando Mert fue captado por los paparazzi saliendo de un elegante restaurante en Estambul. Al ser abordado por los reporteros, lejos de esquivar las preguntas, se detuvo, miró fijamente a las cámaras y con voz firme dijo: Evet, a la Afra y seviyorum, sí, todavía amo a Afra. Esa declaración, tan sencilla pero tan poderosa, fue suficiente para que todos los titulares del día siguiente giraran en torno a sus palabras. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Miles de fanáticas comentaban con frases como: «¡Qué valiente es Mert!» o «Esto parece sacado de una novela romántica». Por su parte, Afra fue vista días después en una gala benéfica. Los periodistas no tardaron en acercarse y preguntarle qué pensaba sobre las palabras de Mert. Afra, con una sonrisa discreta, respondió: «A veces el corazón habla más fuerte que la razón. Prefiero mantener mis sentimientos en privado, pero respeto mucho lo que él ha dicho». La tensión aumentó cuando se filtraron imágenes de ambos en un mismo evento, aunque no se les vio juntos. Muchos interpretaron su distancia como una estrategia para no alimentar más rumores, pero otros aseguraron que esa distancia solo era aparente. Una testigo afirmó: «Yo los vi saludarse detrás del escenario, fue un momento breve pero muy significativo». Sus miradas lo dijeron todo. El público femenino, que sigue cada detalle de esta historia, no puede evitar sentir empatía por ambos. Muchas mujeres escribieron en foros: «Es tan difícil admitir un amor en público, lo entiendo perfectamente». Otras señalaron: «Quizás Afra todavía lo ama, pero prefiere proteger su intimidad». Estas opiniones reflejan lo que millones de personas sienten, que están presenciando una historia de amor real, con todas sus complicaciones. Mert, en una entrevista posterior, intentó aclarar sus palabras, pero en lugar de suavizar la situación, encendió aún más las llamas de la especulación. «No me arrepiento de lo que dije. El amor no es algo que puedas esconder para siempre. Afra fue y es una persona muy importante en mi vida». Sus palabras dejaron claro que, al menos de su parte, los sentimientos no han cambiado. El rumor más comentado en los últimos días asegura que amigos cercanos a Afra afirman que ella también guarda sentimientos, pero que prefiere mantener una postura cautelosa debido a la presión mediática. Incluso se dijo que en conversaciones privadas Afra habría confesado: «Mert siempre será alguien especial para mí». Una frase que reavivó la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. A partir de aquel momento, los medios comenzaron a seguir cada paso de ambos artistas como si se tratara de una película en tiempo real. Programas de televisión, revistas y blogs especializados no dejaron de especular sobre un posible reencuentro. Las cámaras se posaban en cada aparición pública de Mert y Afra, intentando captar algún gesto que confirmara lo que la audiencia deseaba: una reconciliación. Mientras tanto, el círculo cercano de ambos se volvió más hermético. Amigos y colegas evitaban responder preguntas directas, lo que solo alimentaba el misterio. Algunos opinaban que el silencio era una estrategia para protegerlos de la presión mediática, otros aseguraban que detrás de ese silencio había conversaciones privadas cargadas de emociones. En paralelo, las marcas y patrocinadores comenzaron a interesarse aún más por ambos. Varias firmas de moda y cosméticos habrían intentado reunirlos en campañas conjuntas, conscientes de que su imagen compartida generaría un impacto mediático y comercial sin precedentes. Sin embargo, ni Mert ni Afra aceptaron, lo que fue interpretado como una señal de que preferían mantener su historia en un terreno personal y no convertirla en un espectáculo. Con el paso de las semanas, los rumores dieron un giro inesperado. Una supuesta cena privada en una villa a las afueras de Bodrum se convirtió en el centro de atención. Aunque no hubo fotografías que confirmaran el encuentro, varios testigos aseguraron haberlos visto juntos, conversando con complicidad. Esa noticia bastó para que las redes sociales se inundaran de teorías. Algunos hablaban de una reconciliación en curso, otros de una amistad que nunca se rompió del todo.
La situación alcanzó su punto máximo cuando un programa televisivo filtró un audio en el que supuestamente se escuchaba la voz de Mert diciendo, no importa lo que pase, siempre estaré para ella. Aunque la veracidad de la grabación nunca fue confirmada, su impacto fue inmediato. Los fans se dividieron entre quienes celebraban esas palabras como una prueba irrefutable de su amor y quienes desconfiaban, acusando a los medios de manipulación. Afra, por su parte, continuó con su estilo reservado. Su actitud elegante, lejos de apagar la curiosidad, la avivaba aún más. Cada vestido que usaba en una alfombra roja, cada gesto discreto frente a las cámaras, era interpretado como un mensaje oculto hacia Mert. El público, acostumbrado a leer entre líneas, analizaba hasta el más mínimo detalle. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco del asunto. Revistas de España, América Latina e incluso portales europeos dedicaron portadas a esta historia. La pareja era descrita como los Romeo y Julieta modernos de Turquía, atrapados entre la fama, el amor y la presión mediática. Esta dimensión global convirtió lo que parecía un simple romance en un fenómeno cultural. Los expertos en comunicación coincidían en algo: esta historia no era solo una cuestión de sentimientos, sino un reflejo del poder que ejercen los medios en la vida privada de los famosos. Algunos analistas opinaban que la valentía de Mert al declarar su amor en público era un acto genuino que rompía con la frialdad habitual del mundo del espectáculo. Otros, más escépticos, señalaban que tanto él como Afra eran conscientes del efecto que sus palabras tendrían en su popularidad. En este escenario, la tensión emocional se entremezclaba con la expectativa del público. Los fans crearon hashtags, videos editados con imágenes de ambos y hasta peticiones online pidiendo que trabajaran juntos en una nueva serie. Era evidente que la audiencia no solo quería verlos como pareja en la vida real, sino también revivir su química en pantalla. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que Mert continuó reafirmando su postura. En una entrevista con un medio internacional declaró, el amor no entiende de tiempos ni de distancias. Puede estar dormido, pero nunca desaparece. Esa frase fue replicada miles de veces y quedó grabada en la memoria colectiva como una de las confesiones más sinceras de su carrera. Afra, en contraste, optó por un silencio cada vez más estratégico. Su decisión de no confirmar ni desmentir nada mantenía el equilibrio perfecto entre la discreción y la expectativa. Este contraste entre la transparencia de Mert y la reserva de Afra fue interpretado como la dinámica que los había definido siempre: él, apasionado y directo; ella, reflexiva y cautelosa. Mientras tanto, el público se mantiene en vilo, siguiendo esta historia como si se tratara de una novela abierta, esperando capítulo tras capítulo. Lo que está claro es que, más allá de lo que ocurra entre ellos, esta confesión pública de amor ya marcó un antes y un después en la narrativa mediática de Turquía y, probablemente, en la forma en que los famosos enfrentan sus sentimientos frente al escrutinio social. Y así, entre rumores, miradas furtivas, declaraciones apasionadas y silencios estratégicos, la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu continúa escribiéndose día a día. En un escenario donde la frontera entre lo real y lo mediático parece desdibujarse, manteniendo al público en un suspenso constante. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Deberían Mert y Afra darse una segunda oportunidad en el amor o es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las historias más comentadas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.